Continuamos con La Noche. Muy bien, continuamos en el programa La Noche. 11 millones de indocumentados están a la expectativa por la eventual aprobación de la reforma migratoria que les brindaría un camino a la ciudadanía. Quienes quieran recorrer esta vía tendrán que cumplir rigurosos requisitos y seguir un proceso de cerca de 13 años, al cabo de los cuales habrán tenido que pagar alrededor de $5.000 en trámites administrativos y multas para poder conseguir su sueño de quedarse legalmente en los Estados Unidos. 13 años es el tiempo que tomará el proceso para que un inmigrante pueda obtener la ciudadanía. Regularización de indocumentados. Esta vía inicia con el estatus de inmigrante provisional registrado que les permite conseguir un permiso de trabajo y viajar al exterior. Solo podrán aplicar aquellos inmigrantes que hayan llegado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011. Deberán adquirir el permiso temporal bajo un costo de $500. Asimismo, deberán estar al día con el pago de impuestos y cancelar otra multa similar para la renovación del documento. De este pago quedan exentos los estudiantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. 10 años después de iniciado el proceso, el paso a seguir es la residencia permanente. La persona que haga la solicitud deberá demostrar que trabaja y habla inglés. El solicitante deberá cancelar una multa de $1.000 y otros gastos administrativos. Finalmente, la ciudadanía estadounidense, un estatus que puede obtener 3 años luego de lograr la residencia permanente. No podrán aspirar quienes hayan sido condenados por delitos graves o al menos 3 delitos menores. Así luce la reforma migratoria, un camino para ganar la ciudadanía y mejorar el sistema de migración. Seguridad fronteriza. Para que un inmigrante pueda iniciar el proceso hacia su ciudadanía, primero el secretario de Seguridad Nacional, en conjunto con el Procurador de Justicia, el secretario de la Defensa y el Inspector General y la Oficina de Responsabilidad Nacional, deberán garantizar 5 condiciones. Estas oficinas deberán presentar al Congreso una estrategia integral para la seguridad en la frontera con México, redoblar la seguridad en la frontera sur con el despliegue de 20.000 agentes de la patrulla fronteriza. La construcción de 1.126 kilómetros de muro deberá ser adelantada en la frontera sur. La implementación obligatoria del programa E-Verify para todos los empleadores en Estados Unidos y finalmente la adopción de un sistema electrónico para monitorear la entrada y salida de las personas que entran a los Estados Unidos en todos los aeropuertos del país y en todos los puertos marítimos. Señor congresista, usted planteaba en la primera parte de esta entrevista que el Partido Demócrata defenderá la ciudadanía para los indocumentados, para los inmigrantes indocumentados. Pero uno conversa con muchos indocumentados en los Estados Unidos y muchos de ellos se conformaría con un permiso legal para trabajar. ¿Ustedes cederían en algo en procura de sacar adelante esa reforma migratoria? Eso pudiera ser un paso hacia la ciudadanía. Puedes tener ese tipo de permiso para trabajar y sabemos que es valioso. Y sabemos que muchos inmigrantes pues con eso ya mejoran su calidad de vida. Pero no se les debe dejar cerrar la puerta a la posibilidad de convertirse en ciudadanos americanos después de un periodo de tiempo razonable. Eso me parece que de por sí denota un tanto perjuicio, denota prejuicio, denota que como si no pudieran dar el grado para ser ciudadanos americanos. ¿Por qué no? Esto es una nación de inmigrantes. Y los hispanos aquí contribuimos enormemente al bienestar de esta nación. Los que estamos aquí ya somos ciudadanos americanos, en mi caso por ser puertorriqueño. Pero así que no me parece razonable el ceder hasta ese extremo de que aquí la única alternativa es un permiso para trabajar y que se despreocupen o se despidan de una posible ciudadanía. Eso a mí no me parece razonable. Señor representante de la Cámara, políticamente, usted que diariamente está en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, me gustaría saber políticamente cómo está dividido el Partido Republicano. Me gustaría que usted le hiciera una radiografía política a nuestros televidentes de América Latina y de los Estados Unidos, donde nos muestre cómo se divide el Partido Republicano en su ala más conservadora y en la menos conservadora. Es interesante, ¿eh? Aquí sucede, por ejemplo, hay muchos de los congresistas republicanos que no tienen hispanos en sus distritos. No sienten esa presión de sus constituyentes para atender el asunto. Hay otros que sí tienen hispanos y esos tienen que ser receptivos porque los hispanos ya hemos demostrado que somos una gran fuerza electoral en los Estados Unidos.
Ya hay aquí más del 15% de la población es hispana. O sea que ya la fuerza de la comunidad hispana está causando que muchos congresistas de ambos partidos quieran atender el reclamo de la comunidad. Así es. Hay congresistas, por ejemplo, que les preocupa o vieron el resultado de las pasadas elecciones presidenciales y piensan que la única manera que un republicano puede llegar a la Casa Blanca es solidarizándose con la comunidad hispana en general. Y el tema de la inmigración, de la reforma de las leyes de inmigración, une a toda la comunidad hispana en Estados Unidos. Así que eso mueve a algunos. Ahora, tengo que reconocer que dentro de las filas republicanas, como dije, hay algunos muy conservadores que no ven el asunto de la inmigración como algo positivo, que prefieren cerrar las fronteras. Algunos puede ser que tienen hasta prejuicios contra los hispanos. Otros puede ser que les preocupa el impacto que puede tener en la economía. Yo discrepo, yo pienso que al revés. La inmigración ayuda a la economía y mejora las condiciones de trabajo para todos en los Estados Unidos, pero algunos quizás lo ven diferente. Así que en las filas republicanas tengo que reconocer que es más difícil penetrar y convencer, porque muchos de ellos, otra vez, vienen de distritos conservadores en los que la mayoría de sus constituyentes son de la raza blanca, anglosajones. No se identifican, no se solidarizan con la causa hispana como tal, ni la conocen, y ese es el reto. Sí. Sí, no, le quería preguntar, señor congresista, si usted cree que para el Partido Republicano representa la aprobación de esta reforma migratoria prácticamente su posibilidad de regresar al poder, de regresar a la Casa Blanca en el 2017. ¿Cree usted que la aprobación o no de la reforma migratoria está condicionada también a intereses electorales del Partido Republicano y su interés de regresar a la presidencia de los Estados Unidos? No tengo duda. Yo creo que esa es la motivación mayor desde el punto de vista político, electoral. Es la carrera a la presidencia en el 2016. Las carreras congresionales, como estaba mencionando anteriormente, dependen de la naturaleza de los constituyentes en cada uno de esos distritos congresionales. Distritos en el sur de los Estados Unidos, cerca de la frontera, ciertamente son distritos en los que hay muchos hispanos. En la Florida hay muchos hispanos, en toda California hay muchos hispanos, de igual manera estados tan grandes como pues, Colorado, Nuevo México. Ahí incide el aspecto electoral. Pero en la carrera presidencial incide en toda la nación, porque aquí cómo funciona el sistema es que es a base de votos electorales. Y entonces, lo vimos con Obama. Obama obtuvo más del 70% del voto hispano, un resultado impactante. George Bush había penetrado más el voto hispano que Mitt Romney, lo penetró mejor, lo obtuvo mayor voto hispano. Así que sí, de cara a las próximas elecciones eso debe ser una motivación para los republicanos pues ceder en este asunto, incluyendo hasta algunos que no tengan hispanos en sus distritos congresionales o estados. Ok. Hay otra de las grandes preguntas que se hace el electorado en Estados Unidos y muchos sectores de hispanos y de latinos, y tiene que ver con la posición del Partido Demócrata frente a ese plan de ampliación de la vigilancia fronteriza. Han hablado de la ampliación de la construcción de un muro, han hablado de la duplicación de la cantidad de guardianes migratorios en esa zona. ¿Ustedes están dispuestos a ceder, es decir, a aceptar esta enmienda nuevamente en la Cámara de Representantes? Mi impresión es que en esa área vamos a ceder, no quizás todo lo que propongan los republicanos, pero sí cederíamos a cambio de que se le dé la oportunidad de no solo legalizar su estatus, sino eventualmente lograr la ciudadanía a todos los inmigrantes que han estado aquí contribuyendo y cumpliendo con la ley y siendo buenos ciudadanos. Siendo buenos residentes, por decir, porque no tienen la ciudadanía de los Estados Unidos. Así es, congresista. Otra de las grandes preguntas es, bueno, ¿cómo solucionar entonces este problema con México? ¿Está siendo tratado México como un enemigo y no como un aliado, como muchos críticos lo han dicho en el país azteca? Bueno, es que hay aspectos también que tienen que ver con el narcotráfico, el mismo tráfico de las armas.
El aumentar la seguridad fronteriza no solo se debe ver desde el punto de vista de inmigración, sino también desde el punto de vista de ley y orden. Yo, por ejemplo, entiendo que se deben ampliar los recursos en el Caribe, no precisamente por el asunto de la inmigración, sino también por el asunto del narcotráfico y la violencia que genera el narcotráfico y el trasiego de armas. Así que esa sería la justificación desde nuestro punto de vista. Y aunque también pues sí reconocemos que en México pues esto no necesariamente cae bien. Señor Pierluisi, para finalizar esta amable entrevista que usted nos ha concedido desde Washington, desde los Estados Unidos, ¿cuál cálculo hace usted? ¿Qué pronóstico podemos hacer? ¿Cuándo será que el presidente Barack Obama finalmente va a firmar esta importante ley que hacía parte de las promesas de campaña? Bueno, llevamos un tiempo esperando que se presente el proyecto bipartidista. Espero que sea en el futuro muy cercano, o sea, que no llegue el receso de agosto. En el Congreso no vamos a estar aquí trabajando en el mes de agosto. Lo ideal sería que en la Cámara se pudiera por lo menos comenzar a considerar el proyecto de reforma integral del grupo de los 7 congresistas que lo ha elaborado. Eso sería lo ideal, por lo menos que se comience a considerar. Queda por verse si los republicanos insisten en aprobar estas medidas aisladas que yo he mencionado, separadas, que no son integrales. Si lo hacen, entonces ya tendríamos que retomar el asunto después del receso en el mes de septiembre. Tengo que pensar que la meta es que en algún momento en el otoño, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, se termine este asunto, se concluya, tengamos un feliz término. Pero sabemos, es duro, no es fácil, pero vamos a seguir insistiendo porque sabemos que tenemos la razón. Todos los que estamos abogando porque se arregle el sistema, se corrige el sistema y tengamos un sistema de inmigración en los Estados Unidos que sea justo, que funcione y que otra vez saque de la sombra, le dé la oportunidad a los 11 millones de indocumentados que tenemos en los Estados Unidos de legalizar su presencia y eventualmente, ¿por qué no?, lograr su ciudadanía. Señor Pierluisi, representante de la Cámara, Pedro Pierluisi, le agradezco este tiempo que nos concedió en el programa La Noche, en esta importante entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, con todos nuestros televidentes continuamos con todas las reacciones que ustedes nos dan a través de Twitter. Pueden opinar a las cuentas que aparecen en la parte inferior en la pantalla. Vamos a una segunda pausa a comerciales. Ya en el tercer bloque vamos a presentarles una entrevista que realicé al canciller de México a propósito de la influencia que tendrá esta reforma migratoria en el país azteca. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.